Antes de comenzar este video tengo unos puntos importantes que quiero comentarles porque sí, han pasado unas cuantas semanas en las que yo no he publicado videos, pero bueno, es importante que lo sepan. Número 1, ya tengo un micrófono que no me hace ruido. Les platico un poquitito el contexto. Yo tenía una computadora Windows y a finales de año me cambié a Mac y el micrófono que yo tenía era un HyperX Quadcast S, si no estoy mal ese era el modelo, y la verdad era bastante bueno el micrófono en Windows porque al final del día sí es un micrófono que tiene cardioide, básicamente tiene diferentes patrones, patrón polar, patrón para podcast, etc. El problema radica en que Mac no tiene la aplicación que se llama el HyperX Ingenuity, que prácticamente ayudaba al micrófono a tener una especie de puerta antirruido. Lo que pasa es que, si se habrán fijado, ese micrófono tiene como una especie de haz de luces que están haciendo como una especie de atenuación, y eso yo no lo puedo ni siquiera apagar dentro de la computadora. Entonces de repente significaba que yo tenía ruido dentro de las grabaciones, y justamente yo los intros los grabo con la cámara de aquí de la computadora y con un micrófono. Entonces por eso tenía algo de ruido y justamente lo aclaré en algunas ocasiones, pero de verdad ya tengo un micrófono. Yo espero que de verdad el resultado se escuche muchísimo mejor. La segunda es que ya tengo activa la monetización dentro del canal y me siento feliz porque al final del día, pues bueno, ya fue uno de los propósitos que me había puesto dentro de Año Nuevo, y sé que los anuncios son un poco molestos, pero al final del día ustedes me van a demostrar muchísimo su apoyo en este proyecto simplemente con ver mis videos. De verdad, les agradezco mucho todo lo que hacen para estar viendo mis videos. Cualquier motivación, cualquier mensaje es siempre bienvenido, y pues nada, aquí estamos. Y la tercera, disculpen un poquitito, estoy desprolijo y estoy un poco sudado, pero de verdad aquí en Guadalajara está haciendo muchísimo calor. Inclusive me bañé hace ratito, pero de verdad pues estoy en un cuarto donde me pega directamente el sol, donde tengo varios aparatos electrónicos, entonces pues bueno, ya se imaginarán cómo está el clima acá. Les ruego una disculpa si me ven así, realmente me acabo de bañar, pero pues bueno. Y bueno, después de los avisos parroquiales, comencemos el video. Hace más o menos 3 años yo tuve el gusto de hacerle un retro unboxing al Sony Ericsson K850, y algo que yo he comentado a lo largo de este tiempo que he estado haciendo contenido de esto que tenemos acá de celulares viejitos, comencé a comentar que más o menos en aquellos ayeres, en el 2007, las cámaras digitales de los teléfonos empezaron a cobrar mayor relevancia para hacer aparatos enfocados justamente a la fotografía, naturalmente sin llegar al nivel de una cámara digital y ni siquiera digamos de una cámara reflex, pero al final del día los resultados que estaban empezando a lograr en aquellos ayeres eran bastante buenos, y justamente el Sony Ericsson K850 fue prácticamente uno de los preámbulos principales en los teléfonos que empezaban a enfocarse más a la fotografía profesional. Y si les dijera que tuve el gusto de conseguir la cajita del Sony Ericsson K850 para que la viéramos, porque sí, el teléfono a nivel multimedia era bastante bueno y fue un teléfono que soportaba también tarjetas tanto microSD como M2, algo muy raro de Sony porque Sony siempre apostaba por tecnologías completamente internas, y eso fue algo que a muchos nos voló la cabeza. Y ni se diga también la inclusión de una antena externa GPS, que justamente ese teléfono la va a tener. Así que los invito a que se queden conmigo, con Juan Carlos Garnica, a que le hagamos un retro unboxing al Sony Ericsson K850. Acompáñame a verlo. Y hoy vamos a recordar, o más bien vamos a darle un retro unboxing a un teléfono bastante interesante, bastante bonito, de la gama Cybershot, el K850. Que bueno, ese teléfono fue el primero en muchas cosas. Fue el primero en tener una cámara de 5 megapíxeles, el primero también en soportar, por primera vez en la vida de Sony Ericsson, tarjetas de memoria microSD. Los contextualizo un poco. Sony Ericsson prácticamente utilizaba la tecnología de Sony en lugar de tecnologías un poco más abiertas. Por ejemplo, al estar utilizando almacenamiento externo, muchas veces en lugar de optar por tarjetas microSD, optaba por utilizar una tarjeta propia llamada M2. O por ejemplo, al utilizar las tarjetas SD o mini SD, utilizaban las tarjetas Duo o Pro Duo de Sony. Entonces, este fue el primer teléfono de Sony Ericsson en soportar una tecnología no exclusiva. Entonces, soportaba también tanto tarjetas M2 como tarjetas microSD. Que sí, las tarjetas de Sony eran un poco más caras que las SD. Aquí tenemos la caja. Ahí disculpen, ya está un poquitito maltratada, un poquitito empolvada. Se nota que no la he limpiado. Ahí me van a perdonar un poquitito. Das vergüenza, sucia ramera. La caja nos acompañaba por un color bastante elegante, un color negro y aquí con una especie de franja metálica y con un círculo. Ese círculo representaba el diámetro de la cámara del Sony Ericsson K850. Que bueno, si quieren ver un poco más en detalle el teléfono en funcionamiento, este fue uno de los primeros videos que subí a mi canal y los invito como siempre a que lo vean. Y bueno, este color así como elegante, como tipo negro piano, nos daba una sensación de elegancia dentro del teléfono. Desde mi punto de vista, esta clase de colores eran muy elegantes. Y en la parte de abajo, bueno, podemos
a encontrar primero que nada aquí la cintilla del teléfono. El teléfono era de Amigo Kit. Básicamente los Amigo Kit eran los teléfonos que se vendían por medio de prepago en Telcel, y ese teléfono pues prácticamente llegabas y decías, oye, me da un Amigo Kit, y ya seleccionabas el teléfono, te lo daban con un chip, recargabas cierta cantidad y eso se convertía en aquellos entonces en minutos de llamada o en mensajes de texto, y posteriormente en datos. Ahorita la mayoría se ofrecen por paquetes. Aquí podemos ver información del teléfono. El teléfono de hecho fue comprado en Sanborns y ese teléfono llegó a costar alrededor de 8,600 pesos mexicanos, unos 899 dólares de aquellos entonces. Aquí pues un poco más de información, básicamente el modelo, la marca y la gama Cybershot, que bueno, los teléfonos Cybershot, como ya lo he comentado en videos anteriores, eran los teléfonos enfocados para la fotografía de Sony Ericsson, y naturalmente la marca de Sony Ericsson, poco más que agregar. Y en la parte de abajo seguíamos con la sobriedad, no teníamos imágenes grandes, no teníamos prácticamente información que fuera muy alusiva del teléfono. Algunas tecnologías se pronunciaban aquí, por ejemplo texto predictivo, T9, Bluetooth, y en este caso, uy, no alcanzo a leer. ¡Vaya, estoy ciego! Y aquí algunas de las tecnologías que utilizaba, entre ellas T9, que es prácticamente el texto predictivo, y Bluetooth. Y bueno, naturalmente para abrir el teléfono bastaba con levantar la tapa de esta manera, y aquí podíamos encontrar en primer plano el teléfono y una imagen bastante bonita. No sé si era una foto tomada por el teléfono, ojalá haya sido, pero de verdad que se ve de muy buena calidad. Voy a hacer un poquito aparte la caja para mostrarle rápidamente el teléfono. Y bueno, en el teléfono predomina, al igual que el color de la caja, un color negro que la verdad para mí demostraba que era un teléfono bastante elegante, bastante robusto, bastante sobrio, vamos a llamarlo así, en el cual tenía propuestas sinceramente, porque en la parte frontal nosotros podíamos ver, además de una pantalla que era bastante grande, 3 sensores táctiles, o esta parte más bien era táctil del teléfono para estar seleccionando las opciones. Aquí bueno, la botonería de Sony Ericsson, pero ya acomodada de una manera un poco más diferente, porque por ejemplo, esos botones eran 2 en 1, teníamos el botón para llamar y colgar, el botón para los atajos y el botón para borrar algunos elementos. Aquí en esta parte tenemos el D-pad direccional que bueno, rodeaba las teclas 2 y 5, por eso digo que era un teléfono que tenía la verdad algo de propuesta. Y en esta parte de arriba teníamos la cámara para las videollamadas, porque sí, este teléfono soportaba la conexión por medio de 3G. En la parte lateral del teléfono nosotros encontramos un interruptor enfocado para seleccionar los diferentes modos de la cámara de ese teléfono, entre ellos el modo fotografía, el modo video y el modo de galería. Aquí tenemos un interruptor para encender y apagar la cámara del teléfono, que bastaba simplemente con hacer clic aquí y abría la cámara del teléfono y abría la tapa de la lente, que enseguida la estaremos viendo. Este era el botón para tomar las fotografías, era un botón de 2 fases para autofoco y capturar, y naturalmente este botón que también era de 2 usos, era para utilizarlo como zoom y para utilizarlo como teclas de volumen. En la parte trasera del teléfono encontramos la imponente cámara de 5 megapíxeles que tenía una cubierta completamente interna que básicamente era electrónica. Nosotros al encender la cámara se destapaba automáticamente y nosotros ya podríamos empezar a utilizar la cámara. Además de que contábamos con un flash de xenón y un flash LED, que eso fue uno de los puntos que a mí me agradó mucho del teléfono. El flash LED aquí funcionaba tanto como para luz de apoyo para autoenfoque como para la grabación de video. Algo que se agradecía mucho porque los primeros teléfonos de flash de xenón que lanzó Sony Ericsson, como el K790 o el K810, contaban con luz de apoyo dentro del flash de xenón, pero el flash de xenón no se utiliza para grabar videos porque es un flash que solamente puede disparar una sola vez, no se puede mantener encendido. Entonces grabar videos con esos teléfonos, por más Cybershot que fueran, era muy complicado, cosa que se agradece mucho. Y bueno, aquí la leyenda Cybershot, la resolución de la cámara 5 megapíxeles y aquí el altavoz del teléfono. En esta parte pues encontramos poco más, solamente un pequeño borde, y en la parte de aquí del teléfono encontramos principalmente el botón encendido, que lo estaremos enfocando en este momento. Y ahí lo tienen. En la parte de abajo del teléfono nosotros encontrábamos principalmente el puerto propietario de Sony Ericsson, y la tapa de la batería era muy peculiar porque ahí sí también se le parecía muchísimo a las cámaras digitales. Bastaba con levantar un poquitito esta parte y aquí tenemos el acceso a la batería, a la tarjeta SIM y a la ranura para la tarjeta de memoria, que como dije al inicio era tanto micro SD como M2, perdón. Aquí estoy enfocando un poco y aquí creo yo que alcanzamos a ver un poquitito la tarjeta SD, aquí la estaremos viendo. Y efectivamente sí la tiene. Miren nada más. Para que vean que no les estoy verbiando, aquí tenemos una tarjeta micro SD de 4 GB. Y naturalmente, como todos los Sony Ericsson, se tenía que levantar esta pequeña tapita que nos cubría del resto de los componentes que venían dentro del teléfono. Y curiosamente venían divididos en cajitas, aquí como lo podemos ver. Pues aquí vamos a estar sacando estas cajitas y aquí vemos que ya la caja está completamente vacía, entonces la estaremos haciendo para un lado. Muy bien.
¿Qué es lo que conteníamos aquí en esas cajas? Voy a empezar con esta cajita que está un poco más chica. Y aquí teníamos prácticamente toda la folletería de Sony Ericsson, que de hecho sí era bastante, como podemos observar. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos un manual para un sensor de GPS. Una peculiaridad de este teléfono es que, a diferencia de los teléfonos actuales y de algunos modelos que fueron lanzados un poco después que este teléfono, que ya tenían antenas GPS incorporadas dentro de su circuitería, este teléfono tenía un sensor GPS que era completamente externo y también era para escuchar música, por increíble que parezca. Aquí podemos ver de hecho que se alcanzará a ver un poco aquí, pero aquí dice GPS. Déjenme ver si enfocando un poco lo podemos ver. Ahí se debe alcanzar a ver, si no ahorita lo veremos con más detalle. Pero aquí podemos encontrar que tiene un interruptor para activar y desactivar el GPS. Y tenemos también aquí pues todo lo necesario para que podamos conectar nosotros nuestros audífonos. Era algo interesante ver las antenas GPS completamente externas, porque sí, en el 2007 los teléfonos no eran muy común de encontrarlos con esta clase de sensores. Era algo que empezaba a ser novedoso. Inclusive los acelerómetros eran todavía una tecnología nueva en aquellos entonces. Entonces pues bueno, aquí podemos ver que podemos conectarlo inclusive al carro. Aquí tenía una base para ponerlo en el carro inclusive, y para que tú utilizaras el teléfono para manejar con alguna aplicación de mapas. Aquí tiene el instructivo naturalmente en chino, y aquí lo podemos ver en diferentes lenguajes, cómo instalarlo, cómo lo utilizamos. Prácticamente esto era la folletería del teléfono que te explicaba cómo utilizar el GPS. Entonces sí, el teléfono contaba con un GPS. De hecho, miren, aquí podemos verle el interruptor entre GPS y audífonos. De hecho aquí dice activar el receptor de GPS, y aquí dice activar el control de manos libres. Básicamente era un conmutador para que lo pudiéramos estar utilizando de una u otra manera. Bien. Y bueno, acá más teníamos la información de los centros de garantía de Sony Ericsson, algo que ya lo hemos visto durante varios unboxings, no hay mucho que agregar aquí. La SAR Information, que era la información regulatoria de cada uno de los países, también ya lo hemos visto en varios teléfonos. Aquí tenemos pequeños manuales de Cybershot, en el cual te explicaba cómo utilizar tu teléfono, cómo tomar una fotografía, cómo tomar video, los diferentes modos que tenía ese teléfono, que de hecho sí eran bastantes aquí, que lo estamos viendo. Aquí tenemos la tecnología Best Pic, que era una especie de obturador que tomaba 9 fotografías, 4 antes y 4 después de la fotografía original, y tú eliges con cuál quedarte, cómo subirlas a tu blog. Aquí tenemos también cómo hacer presentaciones, algunos accesorios, algunas maneras de imprimir tus fotografías. Entonces era la verdad un manual muy bonito, me gusta mucho el color de hecho, y me imagino yo que este es justamente en español. Tenemos una versión en inglés y una versión en español. Y bueno, aquí tenemos el manual de usuario, aquí tenemos todo el manual de usuario, cómo ingresar texto, cómo aquí por ejemplo estamos viendo cómo meter la tarjeta de memoria, cómo están metiendo la batería, la tarjeta SIM. Y este manual, a diferencia de otros, viene separado, o sea, este debe de ser en inglés, de hecho este está sellado, y este solamente viene en español. Y como todo teléfono de aquellos entonces, el PC Suite, naturalmente con su carpetita. Y aquí tenemos el disco que incluía el PC Suite de Sony Ericsson, Adobe Photoshop versión, no recuerdo cómo se llama la versión, pero únicamente servía para estar obteniendo las fotos y para editarlas de manera leve, pero no era la aplicación profesional que siempre se ha utilizado para la edición de fotografía. Bien, en la caja grande nosotros podemos encontrar obviamente el cargador para cargar el teléfono. Aquí tenemos también un cable USB, naturalmente para conectar el teléfono a la computadora. Sin embargo, pues de hecho quiero que vean esto. No manches, mira, parece que lo mordió la Kiara. Kiara, mi gorra. Kiara. Ay, cabrón. No, Kiara. Ay, pinche perro. No. Dame mi gorra. No, no. Aquí podemos encontrar, este es justamente el accesorio GPS, y quiero que vean el tamaño de este dispositivo, este manos libres, llamémoslo así. Es increíble el tamaño, porque normalmente los controles de medios eran más o menos como la mitad de esto. Y aquí por ejemplo tenemos la bahía para conectar por 3,5, y aquí tenemos el puerto propietario de Sony Ericsson. Pero de verdad era increíble ver el tamaño de las antenas GPS de aquellos entonces. O sea, quiero pensar que no si eran lo más precisas, o simplemente por el hecho de ser externas requerían más componentes electrónicos. No lo sé. Ahora sí que estoy completamente divagando. Y aquí tenemos los audífonos de Sony Ericsson. Bueno, los audífonos que incluían dentro del teléfono. Básicamente pues son los audífonos que conectas en la otra parte que hace falta. Un adaptador de tarjetas de memoria M2. Aquí colocabas tu tarjeta de memoria M2 y pues bueno, lo colocabas ahí dentro de tu computadora y lo podías leer de una manera muy sencilla. Y aquí tenemos, por increíble que parezca, ese teléfono venía con un trípode. Tú lo podías colocar, de hecho, el trípode en
Déjenme buscar nada más aquí el teléfono, denme un segundito. ¿Dónde dejé el cochino teléfono? Pausa. Y quiero que vean esto. Este teléfono tenía también un tripié, un trípode, no sé cómo lo conozcan en su país, pero te ayudaba prácticamente a colocar el teléfono de una manera muchísimo mejor al momento de estar tomando tanto fotografía como video. Algo que la verdad a mí me sorprendía mucho ver qué tantos artículos o qué tantos accesorios le metían a los teléfonos para que pudieran empezar a ser utilizados como sustitutos de las cámaras a como hoy en día. Ahorita actualmente la calidad de video de un smartphone la verdad es bastante buena, sinceramente. Digo, opto por las cámaras realmente siento que tienen su propia calidad, son más puras. Yo soy más purista, creo yo, pero de verdad era increíble ver cómo en aquellos entonces los fabricantes ofrecían todo lo necesario para que tú pudieras explotar el teléfono de una mejor manera. Y naturalmente tenemos también aquí una pequeña correita. Esta correita pues se colocaba en una de las partes del teléfono que estaba aquí abajo. De hecho aquí lo estamos viendo en esta pequeña anilla de metal. Y por último tenemos aquí el clásico manual de alto que te dice los primeros pasos de Sony Ericsson. Es como una guía rápida y también tiene algunas sugerencias para que tú compres algunos accesorios y tengas tu experiencia más completa con ese teléfono. Pero bueno, eso es todo el contenido del teléfono. De verdad sigo completamente traumado con el tamaño de cómo era este controlito de GPS, manos libres con GPS. Era increíble ver el tamaño, de verdad. Pero bueno, como siempre, el comentario de todos los videos es: ¿qué te ha parecido ese teléfono? ¿Tienes algún recuerdo? Yo tengo algún recuerdo de esos teléfonos. Es que varias de las fotografías de la graduación de mi prepa los tomé con este. No tenía smartphone en ese entonces, era un 2011, pero de verdad, el teléfono tomaba fotografías muy bonitas, sinceramente. De verdad casi se me quiere salir una lágrima. Voy a poner a chillar, güey. Pero bueno, te invito a que me dejes en los comentarios qué te pareció ese teléfono, qué recuerdo te trae, no sé, si hay algún teléfono que quisieras que reseñe o que le haga unboxing. Como siempre te invito a que lo escribas dentro de los comentarios, a que le des me gusta y si el video te gustó, a que me ayudes a compartirlo y obviamente a que me sigas en el resto de mis redes sociales. Aquí se despide Juan Carlos Guernica, nos vemos en el siguiente video. Saludos.